Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a hablar de nuevo del COVID-19 y sobre todo nos vamos a centrar en dos conceptos. El primero, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar nuestras vidas tal y como las conocíamos? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y tenemos que hablar también de la inmunidad de rebaño, la tan cacareada inmunidad de rebaño y las vacunas. ¿Qué va a suceder con todo este asunto? ¿Qué pasa con la inmunidad que confiere el COVID-19? ¿O no confiere inmunidad? ¿Qué dudas tenemos? Bueno, pues voy a intentar aclarar todos estos conceptos ahora mismo. Así que vamos al grano, que no se diga que me guardo las cosas para el final. Bien, la cosa es la siguiente. Estaba yo tan tranquilo leyendo online un artículo de la revista Popular Science, una revista de divulgación científica estadounidense que me parece maravillosa. Y en uno de los artículos hablaban de la tan cacareada inmunidad de rebaño. Pero sobre todo hacían referencia a un artículo de la Universidad de Harvard, que creo que es de la semana pasada, en el que se afirmaba que necesitaremos mantener hasta 2022, al menos hasta 2022, diversas medidas de aislamiento, confinamiento, precauciones, protección individual y demás. Claro, estamos ahora en España en plena desescalada. Algunas provincias han pasado a la fase 1, donde yo vivo en Madrid todavía no hemos podido progresar porque los indicadores epidemiológicos no lo aconsejan así, y estamos pensando que a lo mejor en junio nuestra vida va a ser la misma, va a ser exactamente igual que la vida que conocíamos. Y parece ser que no. ¿Por qué? Pues porque para poder tener controlada la pandemia necesitamos lo que se llama la inmunidad de rebaño. ¿Y qué quiere decir esto? Bien, os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Cuando llega un nuevo virus a una población y esa población está inmunizada, como es lo que ha sucedido ahora, el virus se transmite con mucha facilidad y que es un virus muy contagioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que te rodea, si tú estás enfermo, se infecta con facilidad porque no está inmunizada. Pero según se va generando más inmunidad, según hay más población inmunizada, los enfermos están rodeados de más gente inmunizada. De manera que la infección, la enfermedad, no se puede transmitir. Es decir, si tú estás en una habitación, tienes el COVID-19 y no lo sabes, pero las otras 4 personas que te acompañan ya son inmunes, esas personas ya no caen enfermas. Entonces, a más volumen de gente inmunizada, más difícil es que se transmita la enfermedad. Inmunidad de rebaño no quiere decir que la enfermedad desaparezca, no quiere decir que el virus se erradique, porque a día de hoy la humanidad solo ha conseguido erradicar un virus, que es el virus de la viruela, aunque quedan algunas muestras en Rusia y otras muestras en Estados Unidos. Por tanto, al hablar de inmunidad de rebaño, lo que queremos decir es que necesitamos un grupo grande de población que sea inmune al virus para que los casos sean esporádicos. Ya os digo, no es que el virus vaya a desaparecer, no es que no vaya a haber casos, sino que sean casos esporádicos y fácilmente controlables por los sistemas sanitarios. Y diréis, claro, no me estás diciendo nada nuevo. Boris Johnson ya decía que lo que hay que hacer es que se infecte todo el mundo, que se muera quien se tenga que morir, y alcanzaremos la inmunidad de rebaño y estaremos todos fenomenal como si nada hubiera pasado. ¿Vale? Eso es lo que decía Boris Johnson, que luego ha reculado. Y ahora veréis por qué. Habéis oído decir a Donald Trump, o la gente o la economía. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Habréis oído hablar a Jair Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, decir, bueno, yo soy Mesías, Jair Mesías Bolsonaro, pero no puedo hacer milagros. ¿Quiere eso decir que podemos confiar todo en la inmunidad de rebaño? Y la respuesta es no, absolutamente no. ¿Por qué? Pues porque la inmunidad de rebaño tendrá que tener un porcentaje, ¿no? Tendremos que determinar qué porcentaje de la población tiene que estar inmunizada contra el virus para saber que la inmunidad de rebaño va a ser efectiva para la hora de controlar las infecciones. Bien, ¿qué inmunidad de rebaño creéis que se necesita? Es decir, ¿qué porcentaje de población debe de estar inmunizada contra el COVID-19 para que esto sea una realidad, para que esto sea algo práctico? Y últimamente hay muchos trabajos al respecto. Y las estimaciones dicen que para que haya una inmunidad de rebaño efectiva para el control del COVID-19, hace falta que el 70% de la población esté inmunizada.
esté inmunizada, ¿eh? Así que imaginad, el 70% de la población. Teniendo en cuenta que España tiene más o menos 47 millones de habitantes, eso querría decir que tienes que inmunizar a 32.900.000 habitantes. Así que teniendo en cuenta que a día de hoy hay en España unos 226.000 casos confirmados, y estamos a 9 de mayo de 2020, sábado 9 de mayo de 2020, estamos a años luz de tener la suficiente gente inmunizada como para hacer ese efecto de inmunidad de rebaño. Pero vamos a ser más optimistas, en cuanto a la inmunidad me refiero, no en cuanto al número de casos. Vamos a ser más optimistas respecto a cuál es la inmunidad de la población española. Porque, por ejemplo, virólogos como Adolfo García Sastre del Mount Sinai de Nueva York, una eminencia mundial en este tema, dice que en realidad tenemos 226.000 casos confirmados, pero que por lo menos hay 10 veces más personas que han estado en contacto con el virus, que son portadores asintomáticos, que lo han pasado en su casa, personas que no han recibido el test, con lo cual no son casos confirmados. Entonces, podríamos decir, si hacemos caso a este científico, que redondeando habría en España más o menos 2,5 millones de personas que ya han tenido contacto con el virus, es decir, 2,5 millones de personas cuyo sistema inmune ya ha estado en contacto, con lo cual podrían estar inmunizados. Este dato además lo corrobora otra institución británica que se llama la Royal Institution, que afirma que por cada caso diagnosticado en España hay 10 más que no están diagnosticados. Es decir, que no es de locos multiplicar las cifras oficiales por 10. Entonces, digamos que eso es así. Eso querría decir que en España, redondeando de nuevo, hay más o menos en estos momentos un 5% de personas cuyo sistema inmune se ha enfrentado ya al COVID-19. ¡Un 5%! Y necesitamos, para llegar a la inmunidad de rebaño, un 70%, lo digo de nuevo. 32.900.000 personas. Imaginad si con el número de casos que estamos manejando ahora se ha formado semejante caos sanitario y ha habido tal número de muertos y tal número de casos de sanitarios infectados, imaginad que no hubiéramos hecho nada, imaginad que lo hubiéramos dejado todo a su libre albedrío e imaginad que hubiéramos pretendido llegar a la inmunidad de rebaño. No lo hubiéramos conseguido en mucho tiempo y hubiera sido una debacle de salud sin precedentes, ¿eh? Y si eso se extiende a nivel mundial, imaginad. ¿Por qué? Porque si en España, extrapolando cálculos y haciendo unas estimaciones más o menos optimistas respecto a población inmunizada, estamos hablando de un 5% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, más o menos a nivel mundial hay un 2 o un 3% de personas que pueden tener anticuerpos contra el virus. Un 2 o un 3% a nivel mundial. Con razón, Angela Merkel dice que estamos nada más que al principio de este problema. Queda muchísima gente por inmunizarse. Y vamos a comparar el COVID-19 con otra enfermedad. Una enfermedad que todos conocéis y una enfermedad que ahora mismo es bastante rara en España. Y es el sarampión. ¿Por qué? Pues porque la vacuna del sarampión está incluida en el calendario de vacunas de los niños españoles. Es parte de la famosa triple vírica. Y por eso en España ahora mismo hay poquitos casos de sarampión, aunque durante el primer semestre del año pasado hubo 277 casos, muchos importados y otros debidos a que hay padres que no quieren vacunar a sus hijos, los famosos, desgraciadamente famosos, porque hay que tener tolerancia cero con esas cosas, antivacunas. Entonces, claro, hay que analizar cuál es la situación del sarampión, porque ya os he dicho, la inmunidad de rebaño varía según la enfermedad. A más contagiosa necesitas más inmunidad de rebaño para evitar que haya casos o brotes epidémicos. El sarampión es tremendamente contagioso, contagiosísimo. Y para que haya una inmunidad de rebaño efectiva en el sarampión, necesitamos que el 95% de la población esté vacunada. Es decir, 19 de cada 20 personas deben estar vacunadas. Si la cifra baja del 95%, es decir, si menos del 95% de la población estaría vacunada, viviríamos brotes de sarampión. Bien, esto es para que os hagáis idea, que los virus no se erradican tan fácil, que los virus siguen existiendo y que las vacunas son fundamentales. Pongámonos en el caso que nos ocupa, en el COVID-19. Necesitamos un 70% de la población inmunizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, evidentemente, a través de vacunas. Pero claro, las vacunas llevan su tiempo, llevan su proceso.
Aunque respecto a esto tenemos que ser optimistas porque ahora mismo, y hablo de memoria, según la última vez que lo miré, hay al menos 74 ensayos clínicos intentando buscar una vacuna para este problema en el momento actual. Y según pasen los días seguro que son más, porque hay una carrera desenfrenada para conseguir vacunar a la población. Porque esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es desarrollar la vacuna para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Y tenéis que recordar que necesitamos al menos 32.900.000 españoles inmunizados. Y no se ponen 32 millones de vacunas o 33 millones en una tarde, ni mucho menos. Y además hay que fabricarlas. Entonces, hay un ensayo clínico que está por delante del resto. Y es el del Instituto Jenner y que depende además de la Universidad de Oxford. ¿Por qué? Porque el Instituto Jenner ya ha probado la vacuna en monos. ¿Y qué han hecho? Pues han cogido dos grupos de monos. ¡Los pobres monitos! A un grupo de monos los han vacunado y a otro grupo no. Entonces han intentado métodos de todo tipo para infectar a los monos. Es decir, han puesto el virus en aerosol, han contaminado la comida, es decir, han intentado infectar a los monos a toda costa. El grupo de monos vacunados no ha enfermado y el grupo de monos no vacunados ha enfermado por completo. Por lo que parece que la vacuna en monos es muy eficaz. ¿Pero por qué digo que estos del Instituto Jenner van a la cabeza? Bueno, pues porque durante el mes de mayo, ahora mismo, están vacunando ya a 6.000 personas. 6.000 voluntarios están siendo vacunados en estos momentos por el Instituto Jenner. 6.000 es una cifra bastante considerable y suficiente como para sacar conclusiones. De hecho, a finales de mayo empezarán a analizar datos y posiblemente en agosto lleguen a una conclusión diciendo si la vacuna es segura o no. Aunque, en teoría, en otros procesos, en otras situaciones, habría que esperar otros 18 meses para dar tiempo para ver reacciones y efectos adversos a largo plazo. Pero parece que en el Instituto Jenner la vacuna que están desarrollando va a ser segura de por sí, que tendrán estos 6.000 casos y ya os digo, a finales de agosto más o menos llegarán a las conclusiones. Y si la vacuna parece que fuera segura a finales de agosto, pedirían una aprobación express para empezar a producirla en masa en septiembre y empezar a vacunar lo antes posible. Y diréis, ¡qué maravilla! ¡Está a la vuelta de la esquina! Esto va a ser la panacea. Recuperamos nuestras vidas. ¿Por qué has dicho antes que hay que seguir teniendo precauciones hasta 2022? ¿Por qué dirán los de la Universidad de Harvard que eso es así? ¿Por qué dirán que todavía tenemos que ser cautelosos hasta el año 2022? Pues muy sencillo, porque todavía no sabemos casi nada de la inmunidad que genera el COVID-19. Tenemos serias dudas, porque hay muchas discrepancias entre los niveles de anticuerpos entre unos pacientes que han pasado la enfermedad y otros que no la han pasado. Porque todavía tenemos que saber cuánto tiempo vas a quedar inmune después de haber pasado la enfermedad, porque hay virus, por ejemplo, el catarro común, tú tienes un catarro y puedes llegar incluso a tener 2 catarros durante el mismo invierno. Es decir, tu sistema inmune se olvida rápidamente del virus del catarro. Entonces, si eso es así con el COVID-19, si de repente tú pasas la enfermedad y quedas inmune, yo qué sé, 6 meses, pues tendrías que estar pendiente cada 6 meses de volverte a vacunar. Y también tenemos que ver cuál es la influencia de las mutaciones del virus, de estas nuevas cepas que están surgiendo respecto a las vacunas. Tenéis que recordar que el virus de la gripe renueva su vacuna prácticamente todos los años, porque el virus de la gripe muta, surgen cepas nuevas y si no actualizas la vacuna no te serviría de nada estar vacunado. Con lo cual, tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. Tenemos que tener una idea más clara sobre la inmunidad que genera esta enfermedad. Por ejemplo, con la viruela pudimos acabar porque la viruela es un virus muy estable, no muta prácticamente nada y además cuando te vacunas quedas inmunizado de por vida. Bien, perfecto. ¿Pero va a ser así con el COVID-19? ¿Nos tendremos que vacunar todos los años? ¿Está la enfermedad para quedarse? Es decir, ¿se va a transformar en una enfermedad estacional que coexistirá con la gripe y con otras enfermedades de vías respiratorias? ¿Cuál va a ser la situación? Pues la realidad es que no lo sabemos. Y por eso, aunque la vacuna saliera a producción enseguida, en septiembre o en otoño, o vete tú a saber más o menos según los resultados, pues aún así necesitamos el tiempo necesario para conocer
¿Cuál es el efecto de esa vacuna sobre la inmunidad? Si hay que renovarla, si no, si todas las personas van a responder de la misma manera a la vacuna. Es decir, necesitamos más experiencia acumulada para enfrentarnos contra este virus. Y mientras que no tengamos esa experiencia acumulada, es normal que tengamos que seguir con medidas de precaución. Y diréis, ¡qué lata! Por no decir qué coñazo estar así con mascarillas, guantes, estar esquivando a todo el mundo, que ahora vas por la calle y entonces te encuentras de frente con otra persona y haces como un ninja para dejar la distancia de seguridad, manteniendo aquí para allá. Bueno, pues todo eso por ahora es necesario. Y pensad que esta distancia social nos ha traído otra cosa, nos ha traído un beneficio inesperado. Bueno, si lo piensas no es tan inesperado, es un beneficio evidente, pero es algo que está empezando a pasar. Hay otra enfermedad estacional que empieza a brotar en los otoños y alcanza sus picos en la mitad del invierno y luego pasa hasta la siguiente temporada. Y esta enfermedad es la gripe. ¿Qué es lo que sucede? En Australia ahora mismo es otoño y a partir de junio, entre junio y agosto, tendrán su invierno. Entonces, en el otoño australiano empiezan a registrarse los primeros casos de gripe. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Australia? Pues con las medidas de distanciamiento social, con las precauciones, con los confinamientos, no solo se están controlando los casos de COVID-19, sino los casos de gripe. ¿Por qué? Porque la vía de transmisión de la gripe es muy similar a la del COVID-19. Con lo cual, no solo está bajando el COVID, sino también la gripe. Con lo cual, bueno, algo nos llevamos bueno. Si seguimos teniendo precauciones, si seguimos lavándonos las manos, si seguimos teniendo cuidados, pues tendremos también menos casos de gripe la temporada que viene. Así que conclusiones, estamos a años luz de la inmunidad de rebaño. Nos falta al menos un 65% de personas, en el mejor de los casos, que estén inmunizadas contra la enfermedad para que la tan cacareada inmunidad de rebaño sea algo efectivo, sea efectiva a la hora de controlar la enfermedad. No sabemos todavía en qué consiste la inmunidad de este virus, no sabemos todavía cuánto va a durar si lo pasamos. Todavía no sabemos exactamente si va a haber que renovar las vacunas cada cierto tiempo o no. No sabemos ninguna de esas cosas. Con lo que tenemos que seguir teniendo cuidado. Eso es así. Y tenemos que asumirlo y cuanto antes lo asumamos y cuanto más cuidadosos seamos, más fácil será de controlar todo. Tenemos que esperar a las vacunas, tenemos que esperar a que las vacunas funcionen y además también tenemos que esperar a que se desarrollen fármacos realmente eficaces para la enfermedad. Y combinando esas dos cosas sí que podremos recuperar nuestra vida. En fin, amigos, espero que esta charla sobre la inmunidad de rebaño, espero que estas cifras hayan puesto en perspectiva el problema y espero que haya servido para aclarar un poquito más sobre por qué tenemos que seguir siendo muy cuidadosos a pesar de estar en fase de desescalada con todo este asunto del COVID-19 que nos está amargando la vida. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre os pido que si os ha gustado este vídeo hagáis el favor de suscribiros y si conocéis a alguien a quien le pueda interesar, pues difundidlo. Ya lo sabéis, lo podéis compartir porque compartir es vivir. Un fuerte abrazo a todos.